Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Buenas noches, amigos de la nave del misterio. Esta semana recibía un mail, un correo electrónico que realmente me ha parecido emocionante y que quizá resuma las experiencias de un sinfín de amigos y amigas que nos escuchan esta noche precisamente en muchos países. Saludamos a todos los amigos de México, Argentina, Colombia, Estados Unidos, España y todo el mundo. No sé qué pensaréis de este mensaje, pero es de un muchacho que se llama Javier Pérez, que vive en Parla, una población cercana a Madrid, y que realmente pues me ha hecho pensar muchas cosas y me gustaría empezar con su historia. Quizá él lo guardaba como un secreto o no quería que se divulgase, no lo sé, tampoco lo dice, pero creo que puede hacer sentir cosas distintas a muchos oyentes a miles de kilómetros, y eso es un lujo. El amigo Javier me decía lo siguiente: hola Iker, no sé si llegarás a leer este correo, solo quería agradecerte todo lo que estés haciendo por nosotros. Puedo decir con mucho orgullo que fui uno de los primeros oyentes que tuviste. Y luego me cuenta una serie de cosas demasiado elogiosas para reproducir aquí, y bueno, habla un poco de su crecimiento en los últimos años, con libros, con radio. Dice una cosa muy bonita, que es: poco a poco fui creciendo contigo, cada día un horario, un día diferente, pero yo siempre estaba ahí contigo. Y luego dice, y es lo importante, o quizá lo que les puede gustar: hace unos meses tuve un grave accidente muy aparatoso. Me sacaron los bomberos, pero la anécdota fue que te iba escuchando a ti ese viernes por la noche. Eran eso de las 3 de la mañana, justo estabais terminando el programa. A eso de las 3 tuve el accidente, me dieron unos conductores que iban borrachos, a unos 200 kilómetros por hora. Me arrancaron medio coche, pero no termina todo ahí. Él explica que trabaja en una empresa de averías, de urgencia, y tenía que desplazarse a un punto de la capital de España. Era la carretera en la noche y estos sinvergüenzas pues le embistieron en una juerga que podía ser mortal, evidentemente, como le pasa a tanta gente en tantos puntos, en tantas noches. Él cuenta que es ingresado, evidentemente, los bomberos tienen que sacarle. Él, cuando estaba en el hospital siendo observado por los médicos, sintió una serie de cosas, y cuando estaba completamente solo nota perfectamente, dice él, una voz que nunca podrá olvidar, una voz muy dulce, una voz cuidadosa que parecía no querer hacerme daño, una sensación que él jamás había tenido. Y después percibe perfectamente una sombra detrás de él, en la habitación del hospital, él solo, ya en estado de vigilia, y esa sombra, que no le daba miedo, sino todo lo contrario, se iba poco a poco, como si no hubiese llegado su momento. Él sintió, me dice Javier en su mail, que se iba, y a partir de ahí no me pasó nada más. Lo único que le dije de corazón es: gracias por salvarme. Dice Javier: bueno, no te aburro más con mi historia, no se lo he contado a nadie, solo a mi mujer. Solo quiero que sepáis que nos habéis ayudado mucho en todos los sentidos. Muchas gracias. Javier Pérez Rodríguez, 27 años, sobrevivió a la muerte en una carretera esta misma semana, de Parla, Madrid. Y nos iba escuchando a nosotros, amigos. Hay historias que creo que son bonitas, ¿no? A pesar del drama que se juega día y noche en este país, en cualquier punto, hay gente que al final siente algo y al final vuelve a la vida. Y yo creo que ese tipo de mensajes de gente que ha pasado ya lo peor y que sigue ilusionado, enganchado a la radio, estará ahora seguro escuchando al amigo Javier, creo que hace que nuestra misión tenga cierto sentido, por encima de audiencias, de cosas, de historias y de, entre comillas, éxitos, ¿no? Esto sí que es el éxito, tener a gente que está ahí hasta en los peores momentos. Buenas madrugadas, Iker. Pues la verdad es que sí, y sobre todo felicitarle, ¿no?, por ese nuevo regalo que le ha vuelto a dar la vida. Hay otras vidas también que nacen, y así nos informaba Guillermo León, que ha sido tío esta misma noche de un chaval que se va a llamar Rafa. También felicitarle a él. La vida es así, hay gente que tiene accidentes y se quedan con nosotros, hay gente que tiene accidentes y se va a seguir su viaje por otros mundos, hay personas, hay compañeros que nos dejan, pero seguro que tienen un viaje también interesante. Y estoy seguro, si le ha pasado esto a Javi, le puede pasar a mucha gente, aunque no lo perciba,
que ahí están esos guardianes, ¿no?, entre los dos mundos, y la sensación que tenía nuestro amigo Javi era de placidez absoluta. Es bonito empezar con una historia que podía ser digna de mente positiva, ¿verdad, don Alberto? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, la verdad es que es una historia tremenda, sobre todo también de superación de una persona que sobrevive a unas circunstancias bastante duras, como siempre es un accidente. Y sobre todo yo creo que es un momento de sensaciones, ¿no?, también las que emite la radio, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, ¿no?, cuando preguntan hacen la misma pregunta, ¿no?, de televisión o radio. Yo creo que la radio despierta esas sensaciones que creo que en televisión son casi difíciles de conseguir, ¿no? Tenemos tal de compañía cercanía, permanente, ¿no?, durante años. Tal cercanía con el oyente que es complicado levantar esa barrera, ¿no? Estamos ahora mismo en todos los hogares y somos amigos de los que nos están escuchando, o sea que creo que eso es importante. Pues todo el equipo, con Noel Calero en los mandos de la nave del misterio, todos los amigos, estoy seguro que en América, que en España, hay gente que está pasando por esto, gente que está en hospitales, gente que está sufriendo, gente que ha tenido accidentes. Javi va escuchándonos a nosotros, iba enganchado a la radio y por fortuna puede seguir enganchado a la magia de la radio. Y ese es el mensaje que tiene que quedar, que puede haber una segunda oportunidad. Javi, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por seguir confiando en nosotros, y ahora eso sí, la vida, nunca mejor dicho, continúa, y os aseguro que esta noche va a merecer la pena. Pues la verdad es que hay un montón de cosas, tantas que podíamos hablar de que vamos a ir con otra noticia. Me encanta empezar con una noticia buena y seguir con otra noticia nueva y buena, y nos lleva a Colombia. El gran Norberto Vallejo nos va a hablar de cosas sorprendentes. También, de un niño milagro. Volverá el hombre de los libros, volverá don Santiago Vázquez, que quiere hablarnos de una cosa de la que casi todo el mundo se ha olvidado, pero que es interesantísima, es pura filosofía, la doctrina espírita. El espiritismo no es solo jugar, entre comillas, con tablas y con mesas. Y por cierto, dicen que esta semana una niña ha muerto por jugar con la tabla Ouija. Lo intentaremos descubrir. Extraños seres observados en Argentina. Nuestro compañero Fabio Junco allí estará. Nacho Ares, nuestro compañero de la revista de arqueología, nos llevará a una extraña estela que habla de animales imposibles en América en la más remota antigüedad. Y caramba, Alberto, vaya noticia, tú que hablabas de la Santa Muerte, 3 cadáveres degollados, extraños símbolos y mensajes junto a una Santa Muerte. Pues sí, habrá que escuchar a fondo esa noticia que viene de México, pero yo creo que, fíjate, nos pasa como en otras ocasiones. En cuanto se destapa un tema, a partir de ahí parece que todas las noticias empiezan a llegar, como cuando hablamos de aquel colegio de niñas con el tema de Ouija también, y a partir de ese día empezaron a llegar noticias de lo mismo, y yo creo que aquí nos vamos a tener que acostumbrar a hablar mucho de la Santa Muerte, porque ya decíamos que estaba a la vuelta de la esquina y ya están empezando a llegar las repercusiones, ¿no? Y las sociedades secretas, ¿habéis oído hablar del Ku Klux Klan? ¿Qué imagen se os viene a la cabeza? Esos capirotes, ¿verdad? Las 3Ks. Gente crucificando a personas de color o haciéndolos arder en piras infernales. ¿Qué fue del Ku Klux Klan? ¿Existe hoy? ¿Dónde nació? Vamos a saberlo con todos los datos en una vieja crónica de la historia. Y sobre todo antes de marcharnos a Colombia, porque veréis que la noticia merece muchísimo la pena, es realmente espectacular. Abrimos líneas 7640, Carmen. Claro que sí, vamos a abrir todas esas líneas de contacto de los sábados. 7640, palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes, y las dos formas de contactar con nosotros a través del correo electrónico milenio3 con número @cadenaser.com y america@ikerjimenez.com. Esperamos vuestras noticias, vuestras opiniones, vuestros comentarios, vuestras críticas, y por cierto que dicen también que alguien, un empresario egipcio, ha descubierto un milagro matemático dentro del Corán. Si no teníamos bastante con el código secreto de la Biblia, ahora puede estar el código Corán, quién sabe. Pero tú te acordarás, Carmen, y te acordarás, Alberto, que eso también va de noticia positiva y me gusta mucho empezar así, que hablábamos mucho de niños milagro, ¿no? Que hablábamos de que en Colombia, en Cali, si no recuerdo mal, un niño, un bebé, había caído de un 5º piso al suelo, no una loneta, no sé, a un lugar alfombrado de césped, no, al suelo, desde un 5º piso, de cara, y se había salvado. ¿Os acordáis? Además, si no recuerdo mal, no le había pasado nada. Cuando fue trasladado al hospital, los médicos comprobaron que estaba en perfectas condiciones. Vamos a viajar a Colombia porque ese crack que es Norberto Vallejo siempre consigue testimonios que nos sorprenden, siempre tiene el micrófono cercano a la noticia, y el niño milagro está dando mucho que hablar. Norberto Vallejo, Colombia, ¿qué ha pasado con ese niño que voló, ni más ni menos, la altura de 5 pisos
y que no tenía apenas un solo rasguño. Iker y todos nuestros tripulantes de la nave del misterio, muy buenas noches. La nave del misterio se posó en esta ocasión en el Pacífico colombiano, nada menos que en la capital del Valle del Cauca, Cali. Chiminangos es el lugar. Es un conjunto residencial en donde habita el matrimonio Jojoa Melgarejo. Habitan en un 5º piso y sucedió lo inesperado. Esta historia la vamos a denominar el Peter Pan colombiano. ¿Por qué? Porque se trata de un niño de apenas 22 meses de vida. El niño cayó de un 5º piso. ¿Y cuál es lo insólito? Que el niño no le pasó absolutamente nada más que un raspón. Pero hablemos con la mamá. La señora madre de este pequeño niño se llama Claudia Jimena Melgarejo, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas noches, señora Claudia Jimena, bienvenida a Milenio 3 y gracias por aceptar la invitación. Cuéntenos la historia de este Peter Pan colombiano. Le cuento, pues a lo que yo me dirigí con él al cuarto, yo me acosté con él en la cama y abrí la ventana. Como estaba yo con él ahí, entonces yo abrí la ventana mientras él se tomaba el tete porque pensaba que se quería quedar dormido. Como tengo yo otro niño de 7 años, pues él estaba próximo ya a llegar del colegio, yo estaba haciendo el almuerzo y cuando pues sentí que me olía quemado pues el arroz, ahí mismo salí corriendo pues a apagarlo, levanté la tapa y en cuestión pues de segundos me llaman de allá abajo el vigilante y varios vecinos pues de una manera pues demasiado angustiosa. Cuando me asomo, pues ¿qué pasó? Cuando yo lo primero que veo es que el vigilante me tiene el niño cargado y pues le cogí el niño y salí corriendo pues para el centro de salud pues más cercano, que era el pues de la Ribera, y ahí me lo atendieron. Pues el niño no lloraba, el niño lo único que me decía, "Ma, a ti", que le dolía ahí. Cuando ya llegamos allá al centro de salud, él al verse pues rodeado de doctores, él no le gusta que los doctores se le acerquen, se puso a llorar. Le hicieron unas radiografías, vieron que pues físicamente no tenía nada. En la clínica Valle del Lili le hicieron todos los exámenes muy minuciosos, los que había que hacerles, a ver cómo estaba el niño pues en el cerebro, si de pronto alguna fractura pues, o algo en el cerebro, internamente en los órganos, nada, gracias a Dios nada, todo le salió muy bien. O sea, estamos hablando de que el niño se cayó de un 5º piso. Sí, señor. Él no perdió el conocimiento. Inclusive el vigilante dice que cuando el niño cayó, se escuchó siempre un golpe muy fuerte, que él me decía que se asemejaba cuando se tira un bulto de cemento desde cierta altura, que así mismo fue el impacto, así mismo sonó. Claudia Jimena, ¿el niño cayó sobre qué? ¿Superficie? ¿Sobre pues césped? ¿Sobre cemento? No, él cayó de barriguita en lodo, que sea en barro, porque precisamente esos días acá estaba lloviendo y entonces pues él cayó fue sobre barro. ¿A qué se debe que el niño cree usted que se haya salvado? No, yo digo que eso es un milagro de Dios, que Dios cuando mi hijo iba cayendo, él puso sus manos. Pues eso es algo que, mejor dicho, me devolvió la vida, me dio una segunda oportunidad con mi hijo. Bueno, suerte o milagro, esta es la historia de nuestro Peter Pan colombiano. Pues señora Claudia Jimena, nos alegramos mucho que el niño esté muy bien y muchas gracias por haber aceptado este llamado de Milenio 3. Ya saben los amigos de Milenio 3 que, bueno, esto es la cara y la cruz a veces, que nuestro programa es como una montaña rusa que sube y baja, y si hablamos de milagro, de afortunadísimo milagro, 2 milagros llevamos ya, prácticamente en 20 minutos, ahora vamos con un tema que es todo lo contrario. Nos preguntan muchos amigos por las firmas de la Feria del Libro y luego las vamos a detallar firmemente, Carmen, ¿vale? Punto a punto. Vale, luego diremos en qué casetas estamos y qué días, para que todos los que queráis os podáis acercar. Queda tiempo todavía. Hasta ese punto de encuentro donde siempre vamos, la Feria del Libro de Madrid. Por cierto, que tú tienes la última información, Carmen. Una vez más, la palabra Ouija está asociada
a la palabra muerte, y ha ocurrido precisamente en Colombia. Pues si no nos movemos de este país, en la localidad, en el municipio del Espinal, ha muerto una niña de 12 años de edad, al parecer después de jugar la ouija. Según decía su abuela, Dora Inés Velázquez, la niña llegó a casa, empezó a encontrarse mal, venía del colegio, empezó a tener fuertes convulsiones y solamente decía tabla, tabla, como si se estuviera refiriendo a esa tabla ouija. Durante varios días la tuvieron en su casa, llamaron a un sacerdote, al padre Juan, que le hizo 2 oraciones de liberación. Como veían que la niña no mejoraba, la trasladan al hospital. Allí es internada durante 17 días en la zona de tratamientos mentales, y al ver de nuevo que no mejoraba, que la medicina, que la ciencia en este caso tampoco hacía nada, los padres, los familiares deciden volver a llevársela a su casa para que le sigan haciendo esos rituales de sanación, de oración por parte de un sacerdote. Pues bien, cuando estaba siendo trasladada en el taxi que la iba a llevar hasta la iglesia donde el padre Juan le iba a realizar esas oraciones, ella muere con fuertes convulsiones, y según los médicos dicen que se trata de un paro respiratorio. Llega al hospital ya sin signos vitales. Pues desde luego haremos que nuestro compañero Norberto Vallejo siga esta noticia, a ver si hay declaraciones, a ver si hay personas que quieren hablar, porque caramba, hacía 12 tiempo... años la 12 niña, ¿eh? 12 años, muerte por la ouija. Desde luego no conocemos en España un caso parecido, siempre hay que referirse al de Estefanía Gutiérrez en Vallecas, pero tenía 18 años... muerte por la ouija. Vamos a ver qué desencadenó realmente esa muerte, qué pasó. Pero es que encima esos ataques de histeria colectiva que se están haciendo desgraciadamente habituales en algunos lugares siguen reflotando, siguen ocurriendo. En esta ocasión, si no me equivoco, Alberto, 27 personas afectadas de un extraño mal que tiene que ver con la ouija. Es que esto parece un virus, una epidemia. Sí, ellos hablan de pánico colectivo también en el municipio de La Jagua del Pilar, en Colombia, un pequeño departamento. Dicen que 27 jóvenes han padecido también pues convulsiones, empezaron a desmayarse, a emitir sonidos extraños, según decían los profesores. Entonces les empezaron uno a uno a llevar hasta el hospital, les empezaron a examinar, y bueno, pues lo único que tenían en común estos 27 jóvenes es que todos decían haber jugado el temido juego de la ouija, ¿no? Bueno, pues incluso una de las niñas decían que incluso producía sonidos como de murciélago, decían sus padres, y que automáticamente caía desmayada. No saben muy bien, están investigando, están viendo qué es lo que ocurre. De momento han suspendido las clases, están yendo a una iglesia todos los jóvenes y bueno, pues están investigando este caso para ver qué es lo que ocurre. Muchos dicen que puede ser pues un invento de los chicos para llamar la atención, pero otros dicen que bueno, que está relacionado con ese juego que mucha juventud de esa localidad está practicando, ¿no? Bueno, fíjate hasta dónde han llegado los asuntos en torno a la ouija, que la Iglesia Católica ha condenado ya la práctica del tablero de la ouija. La Iglesia se ha pronunciado. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Fabián Marulanda, ha condenado estos juegos y prácticas espiritistas como el de la ouija, después de precisamente lo que ha contado Alberto, después de que esos 27 chicos y chicas, esos 27 jóvenes, pues estuvieran también, no sabemos si con histeria colectiva o si verdaderamente piensan que están poseídos por un espíritu maligno. Dice también la Iglesia que todo lo que suene a adivinación, magia, hechicería es rechazado por la Iglesia Católica, que se oponen, pero vamos, totalmente a estas prácticas, e incluso también a la quiromancia, la astrología, la predicción de la suerte y hasta, en ocasiones, el horóscopo. Qué curioso, porque imagino que lo fácil, lo habitual e incluso a veces lo certero será decir que esto son alucinaciones colectivas, que no deja de ser un misterio. Bueno, es un misterio en sí la alucinación en general. Se explica muy sencillo. Tú tienes una alucinación, o esa persona que te dice: tú has visto esto porque habías bebido 2 copas y alucinabas, como si alucinar fuese una cosa tan sencilla, y a veces lo que se recrea es complejo y absurdo, tan absurdo que es un misterio, de la mente o fuera, o por qué conectamos con ciertas imágenes. Y que fijaos, escuchando lo que contabas, Carmen, y escuchándole a Alberto, he recordado una pequeña historia que me gustaría que Noel pusiera una de esas músicas de historia, de cuando hablamos de viejas historias de un periodista, porque voy a contar un pequeño secreto. Habitualmente Carmen y Alberto están en la 9ª planta, es la 9ª planta, ¿no? Preparando toda la información, interconectándose con todos los corresponsales.
Esto no sé si debo contarlo, pero yo me quedo, ¿verdad? Lo sabéis, amigos, en una especie de pequeño estudio, de reducto, a oscuras casi siempre, no miento, ¿verdad, Alberto? Cierto, cierto. Y estoy escuchando músicas, revisando los cortes llamamos a las declaraciones que a veces surgen, los documentos que a veces damos en pequeñas píldoras, y todo eso tiene que tener un orden. Bueno, pues me ha pasado una cosa curiosa. Había una tormenta en Madrid, ¿la habéis visto, no? Sí. Una tormenta y unos relámpagos. Como en gran parte de España esta noche. Y estabais hablando de alucinaciones, de diversas cosas que le pasan a algunos jóvenes, y yo no sé por qué me he acordado, hemos hablado de varios elementos y se me ha trazado esa conjunción extraña en la mente. Hemos hablado de una ventana, de un niño que se tira por la ventana y que es milagrosamente salvado, y también hemos hablado de alucinaciones y visiones. Bueno, pues yo recuerdo perfectamente una historia, y la he recordado porque esta noche, cuando estaba ahí sacando los documentos sonoros, resulta que me he acercado a la ventana, Alberto. Una ventana que, para que la gente que no conoce la cadena SER ni la Gran Vía imagine que está a mucha altura, a muchísima altura, y se escuchan todos los sonidos prácticamente de la ciudad. Y caramba, era curioso. Bien es cierto que da una parte de la ciudad voy a decir, ruidosa. Muy ruidosa, y en algunos aspectos a estas horas de la madrugada hasta quizá poco recomendable si uno se extravía por esos lares, ¿no? Y entonces yo me he aproximado a la ventana, Alberto y Carmen, en unos segundos, y escuchaba el palpitar de la ciudad, ¿no? Y os digo una cosa, se me han puesto los pelos de punta porque no era muy agradable. Había como lamentos, ecos de peleas. Había como gritos de persecuciones, algún grito de mujer. Y me he quedado 10 minutos apoyado en la ventana, intentando comprender que evidentemente yo estaba en el techo de Madrid, escuchando, haciendo de antena de un sinfín de sonidos inconexos. Seguramente mi cerebro estaba filtrando todo eso. Uno era de un sitio, otro de otra punta, pero todo eso se concentraba como una piña sonora y yo lo estaba captando. Simplemente tenía que, en esta noche de tormenta y de relámpagos, abrir la ventana en ese cielo de Madrid y escuchar. Y os aseguro, amigos, que ponía los pelos de punta. Y no me ha gustado mucho porque quizá había algún altercado. Se oía el eco en las paredes. He escuchado el eco de un grito de mujer, terrible, un grito de mujer, unos hombres como peleándose y palabras como sueltas que me recordaban precisamente a esa inconexión de las psicofonías, a ese mundo atribulado, extraño, que nos llega como en fragmentos y que no entendemos. Ha sido una extraña experiencia, y en el techo de la ciudad, escuchando lo que late, lo que habla la ciudad, ese ser gigantesco que no conoce a nadie y nos conoce a todos, y que a veces tiene un idioma propio, y ese idioma era sobrecogedor, y ese idioma eran gritos, y ese idioma era como una noche muy oscura y muy extraña. Y os confieso que, mira que contamos historias, mira que hablamos de cosas raras. He estado un par de minutos con apoyado con la pierna y sentado tranquilamente bebiendo una botella de agua, mirando la inmensidad de la ciudad, y el eco de la ciudad hacia las 12 de la noche de tormenta en el Madrid Viejo era sobrecogedor, raro, como si no solo hablasen los que estaban ahora vivos, sino como si hablase toda la ciudad desde tiempo eterno, y su sonido fuera ese, el de un barullo tremendo, el de una pelea constante, el de los ladrones, el de los que persiguen a los ladrones. Qué extraña experiencia, Alberto. Quizá a veces hay que escuchar más el sonido de la ciudad. Y estoy convencido que si esa experiencia fuese en pleno día, sería distinto. Sí, y fíjate, ahí también podemos hablar de la importancia del entorno. Ahora muchas de las investigaciones que se están haciendo a nivel biológico se están dando cuenta de la importancia del entorno, que ya no dependemos tanto casi del ADN como del entorno, de cómo están maltratadas o no las células, ¿no? Entonces es importante, no es la misma sensación la que tú tienes escuchando esa ciudad que si estuvieras en un campo rodeado de pájaros y escuchando la naturaleza, ¿no? Y por eso pues es importante también, muy, muy, muy importante el entorno. Ha sido una experiencia tremenda, os lo digo de verdad, porque era como, yo sabía que eran elementos como una pintura abstracta, que venían de muchas partes, pero la conjunción,
Caramba, me ha dado la sangre. Yo no sé si les ha ocurrido o les habrá ocurrido a nuestros amigos. Antes de que escuchemos comentarios de 7640, sí me gustaría, porque sé que además a la gente le va a apasionar. Hubo un libro que nos prometió Javier Sierra, que cambió una época, que cambió un tiempo, que algunos llamaron gran estafa, que puso de moda el mundo de Oriente, y que el escándalo aún continúa. Mucha gente aún se refiere a ese libro como una obra imprescindible. Quizá no conozca su historia interior. Luego te voy a hablar yo de una obra que los británicos creen que es el mejor libro de los últimos 25 años. ¿Ah, sí? Bueno, escuchamos primero el nombre de los libros y luego me cuentas. Venga, vamos a escuchar a Javier. Si hay una música, una sintonía que anuncia la llegada de la cultura, de los libros, de los mundos infinitos y apasionantes que se recogen en las páginas que ha dejado para la posteridad un escritor, esa es esta música especial. Nos preguntan muchos por ella. Metallic Rain, lluvia metálica, de Vangelis. Y por supuesto también es la presentación del hombre de los libros, que nos prometió un ejemplar del año 1956, pero no penséis que esto indica que es algo ya viejo, trasnochado, pasado, porque pocas veces un libro ha causado un impacto semejante a nivel mundial. Sin duda, yo creo que Javier Sierra esta noche nos va a hablar de uno de esos libros elegidos, polémicos también, pero que cambiaron la historia. Querido hombre de los libros, Javier Sierra, ¿me equivoco? Buenas noches. Buenas noches, querido Iker Jiménez. Bueno, pues la verdad es que tienes toda la razón. Es uno de esos libros que cambió el panorama del misterio en su momento, a finales de los años 50. De hecho, fíjate, esta misma mañana yo hacía un test así informal sobre qué personajes creía la gente que habían introducido el interés por el budismo en Occidente. Y las respuestas han sido muy variadas. Algunos hablaban del Dalai Lama, por supuesto. Otros hablaban de Richard Gere. Pero probablemente Richard Gere jamás se hubiera interesado por el budismo tibetano de no haber sido por lo que ocurrió en 1956 con la publicación del libro del que hablaremos esta noche. Se llamaba El Tercer Ojo y lo publicó un supuesto lama llamado de una manera un poco peculiar, Lobsang Rampa, con una T delante, que significaba Tuesday, martes. Él decía que en el Tíbet, cuando uno nace, lo primero que le ponen es el nombre del día en el que nace. Si naces en jueves, te llamarás Jueves Pepito X. Bueno, él decía que nació un martes, que su padre le llamó Lobsang y que después recibió el nombre de lama como Rampa. Y este es el inicio de una aventura sensacional de un niño tibetano que va describiendo un proceso de iniciación hasta que en un momento dado, y ahí viene el título del libro y la polémica que después lo acompañó toda su vida, hasta que llega el momento en el que le abren el tercer ojo. Abrir el tercer ojo en esa época, Iker, no significaba, según Tuesday o martes, Lobsang Rampa, el abrirle un chakra espiritual, algo etéreo. No, consistía en practicarle una cirugía dolorosísima que, Tuesday Lobsang Rampa describe de una manera muy, muy gráfica en esta obra. Si me permites, te voy a leer unas líneas. Escuchamos. Dice: aplicó el instrumento al centro de mi frente y empezó a hacer girar el mando. Al principio tuve la sensación de que me estaban pinchando con espinas. Luego me pareció que el tiempo se había detenido. A medida que los pinchos penetraban en la piel y en la carne, no sentía dolor alguno. Solo me sobresalté cuando el acero tropezó con el hueso. El lama siguió apretando y movió el instrumento levemente para que los dientecillos de acero royeran el hueso frontal. No sentía ningún dolor agudo, sino algo semejante al dolor de cabeza corriente. No hice movimiento alguno. Estando delante el lama Mingyar Dondup, habría preferido morir a moverme o lanzar un gemido. En este momento, Javier, yo creo que pues casi 1 millón de amigos se han llevado instintivamente las yemas de los dedos pues un poquito más arriba del entrecejo, calculando que por ahí debía ser la zona trepanada de esa forma tan brutal, siempre según el testimonio de Lobsang Rampa, ¿no? Claro, lo que dice Lobsang Rampa es que a raíz de esa operación quirúrgica él cambió su percepción. De repente era capaz de ver el aura de la gente. Incluso él se asustó porque viendo el aura de la gente pues podía determinar si una persona albergaba buenos sentimientos hacia él o malos, si tenía intenciones aviesas o por lo tanto o todo lo contrario, o espirituales y generosas. Y así se dio cuenta de que algunos de los lamas de su
su convento, de su monasterio, de su lamasería, no eran lo que parecían, y otros que parecían más malos, pues eran perfectamente espirituales. Surge una manera de entender el mundo muy distinta, y poco a poco Lobsang Rampa introduce términos que formarán parte del vocabulario del misterio. Hablará, por ejemplo, del hilo de plata. Tú has oído hablar alguna vez de eso, ¿verdad? Una y mil veces, Javier. Claro, tiene que ver con ese cordón que supuestamente uniría el cuerpo físico y el cuerpo astral, y que solamente se vería en ciertos momentos cuando uno sale fuera del cuerpo, cuando se proyecta astralmente fuera del cuerpo. Otros términos, por ejemplo, serían el hablar de los viajes astrales, por supuesto, de los registros acásicos. Él explicaría mucho y con mucho detalle el proceso de la muerte, las diferentes dimensiones, lo que hay más allá. En fin, daría mucho que hablar a las revistas especializadas de los 60 y los 70, porque él acuñaría muchos términos que terminarían utilizando todos. Fíjate que le hemos preguntado a un experto en orientalismo, quizá el máximo en España, que es Ramiro Calle, que reflexionara un poco sobre lo que significó el tercer ojo cuando fue publicado. Le escuchamos. Él contaba cómo era posible abrir incluso con una operación quirúrgica el tercer ojo, y que abriendo ese tercer ojo, que está en el entrecejo, a la altura del chakra del entrecejo, se podían obtener toda clase de poderes psíquicos, clarividencia, telepatía, lectura de pensamiento y otros poderes psíquicos. Pero ocurrió algo, Iker, en un momento determinado, cuando Lobsang Rampa, tenía una carrera literaria fulgurante. Él había publicó en total 19 libros antes de morir en 1981. En un momento determinado, como te digo, alguien publica en la prensa británica que Martes Lobsang Rampa, en realidad, nunca ha estado en el Tíbet, nunca fue monje en ninguna lamasería, sino que era un fontanero de Devon que se llamaba Cyril Hoskins. Imagínate el shock. De repente, aquellos millones de personas que habían comprado sus libros se enfrentan con la posibilidad de que todo sea un fraude, y que todas esas enseñanzas relacionadas con el Tíbet pues no obedezcan a la realidad, que no haya tales cordones de plata o hilos de plata, ni los viajes astrales de los monjes, ni los registros acásicos, ni nada por el estilo. Y la propia comunidad tibetana arremete de una manera insólitamente violenta contra los textos de Rampa, y se desentiende absolutamente del personaje que en realidad les abrió las puertas de la popularidad, porque los monjes budistas empezaron a circular por medio mundo gracias a la simpatía que generaron los libros de Rampa. Y el propio Ramiro Calle también ha reflexionado para nosotros sobre este particular. Él llegó a escribir un libro desmintiendo al propio Rampa, y nos cuenta un poco el resumen de sus conclusiones, ¿no? Le escuchamos. Pues a partir de ahí incluso y escribí un libro que se llamaba Verdad y Mentira del tercer ojo, diciendo lo que hay de verdad en el tercer ojo. El tercer ojo es el ojo de la intuición, pero no se puede desarrollar nunca con una operación quirúrgica, sino a través de la meditación, la contemplación, el trabajo interior. Estuve investigando con cantidad de lamas, incluso mucho tiempo, con el tercer médico del Dalai Lama, que es el doctor Lama Tashi Lobsang, y él me aseguró que nunca jamás en el Tíbet ha existido una operación quirúrgica de este tipo, entre otras cosas porque en el Tíbet, en la medicina tibetana, no se practicaba la cirugía. Pero seguí investigando, y al final se descubrió que este hombre nunca había viajado al Tíbet, se había servido de conocimientos a través de libros, que era un fontanero inglés que se llamaba Cyril Hoskins, pero que dio en la diana con este libro tan espectacular, tan lleno de fenomenología oculta, que es El tercer ojo, y a partir de ahí siguió publicando una gran cantidad de libros, pero nunca jamás este hombre ni era un lama, ni era ni mucho menos un experto ni siquiera en tibetanismo, ni había estado en las tierras tibetanas. Era simplemente una novela muy amena, y la pena es que él cometiera este fraude de presentarse como un lama reencarnado cuando simplemente no lo era. Bueno, a partir de ahí, Iker, se produce un divorcio fenomenal. Por un lado, la comunidad tibetana
rehúye, como hemos oído también de labios de Ramiro Calle, de todo lo que tenga que ver con Lobsang Rampa y sus enseñanzas. Pero por el otro, quienes caen seducidos por todas esas historias, pues son diversos movimientos sectarios, nueva era, incluso algunas filosofías un poco más espirituales en la época hippie. Todos ellos adoran a Lobsang Rampa, lo convierten en su héroe. Y fíjate, he rescatado de los archivos acásicos, por llamarlo de alguna manera, nunca mejor dicho, un fragmento de audio en el que uno de esos líderes espirituales de los 70, un sudamericano llamado Samael Aun Weor, que se presentaba como el líder de un neomovimiento gnóstico, hablaba respecto a Lobsang Rampa en términos, bien curiosos. Vamos a escucharlo. Díganos usted, doctor, el caso de Lobsang Rampa es un caso de intercambio atómico entre una momia viva y su actual cuerpo. Ciertamente, así es. Martes Lobsang Rampa murió. Su cuerpo físico fue momificado. Sin embargo, como bien lo dice el mismo autor, se metió entre el cuerpo de un inglés. Quiero decir que su alma o espíritu, o como ustedes quieran llamarle, se metió entre el cuerpo físico de ese personaje. Posteriormente, mediante el intercambio atómico, Martes Lobsang Rampa volvió otra vez a revestirse con su cuerpo físico tibetano, aunque ya en forma transformada, claro está. Es magnífico el relato que Martes Lobsang Rampa hace. En todo caso, nosotros lo hemos tomado muy en serio. Y así es. Indubitablemente, las momias egipcias son algo similar, pero mucho más avanzado. Santo cielo, Javier, permíteme decir, ¿de dónde demonios has extraído de los más profundos archivos del tiempo este documento que por otro lado demuestra, como decía aquel sabio, ¿no?, cuando falla la profecía o falla el maestro? Exacto. Ahí, eso es exactamente al punto al que quería llegar, Iker. ¿Qué pasa ahí? Porque efectivamente, aunque está esa denuncia de que Lobsang Rampa es un fontanero, de que no ha estado jamás en el Tíbet, de que probablemente no tiene la más mínima idea de lo que se adora, se cuece y se medita en las lamaserías tibetanas, sin embargo, sus seguidores, interpretan todo esto en una clave muy curiosa. Dicen, no, Lobsang Rampa efectivamente se llama Cyril Hoskins, pero eso no quiere decir nada. Lobsang Rampa en realidad es la reencarnación de un lama tibetano que eligió el cuerpo de este fontanero para encarnarse y transmitirnos esa doctrina a los occidentales. Y así se arregló la cuestión. Hasta cierto punto, Iker, porque Cyril Hoskins muere en Calgary, en Canadá, en enero de 1981, sin ningún reconocimiento por parte del Tíbet en absoluto. Había publicado 19 libros, como te había dicho, pero muchos de ellos en esa época ya no se reeditaban. Prácticamente el único que estaba en las estanterías como curiosidad en 1981 era El tercer ojo, y murió, enfermo. Él padecía diabetes, era artrítico, parapléjico, sordo en los últimos años de su vida, pero era un hábil lector de los labios, al menos eso decían sus familiares y la mujer con la que convivió en los últimos meses de vida, y pasó a la historia de una manera muy amarga. Él fue el que despertó la pasión de Occidente por el budismo, pero ese mismo budismo que había introducido en Occidente le giró la cara, le dio la espalda y jamás le reconoció sus méritos. Desde luego, no sé qué comentar en el sentido de lo apasionante que es bucear por algunas biografías. Esto es un caso, de alguna forma alguien pueda trazar comparativas con el asunto de Däniken y sus errores arqueológicos, pero desde luego extremo. A mí me gustaría terminar brevemente, Javier, con una cosa importante. Recomendamos desde luego como documento de la historia libros que cambiaron el tiempo, que un día haremos el ranking, que cambiaron las coordenadas de pensamiento, que rompieron un poco el paradigma y que en este caso de verdad también se guardaban un gran fiasco, unas bajo la manga. ¿Tu valoración personal, la valoración del hombre de los libros del fenómeno Tercer Ojo, positiva
¿positivo o negativo? Bueno, yo ni positivo ni negativo. El Tercer Ojo lo tengo en la misma estantería que otros grandes libros que han cambiado, bueno, pues de alguna manera la percepción del mundo respecto a estos temas. El Tercer Ojo está justito al lado de Las 9 revelaciones de James Redfield, un gran bestseller de los años 90 del movimiento New Age, junto al Alquimista de Paulo Coelho, o junto a otros libros de los que ya hemos hablado, como Recuerdos del Futuro de Eric von Däniken, que tú mencionabas hace un minuto, y junto a otros dos que algún día tendremos que hablar de ellos, porque también cambiaron mucho nuestra percepción del misterio. Uno, El Triángulo de las Bermudas, de Charles Berlitz, año 1974. Y otro, Ahí es nada, el gran libro del realismo fantástico, como algunos lo definieron, que es El Retorno de los Brujos, de Powell y Vergier, publicado en 1960. ¿Sabes lo que te digo, hombre, de los libros? Que solo con verte anunciarlo se me pone la carne de gallina. Hablaremos de ellos y encontraremos muchas sorpresas, pero eso será más adelante. ¿Te dejo buscando archivos acásicos de papel, compañero? Regreso a situar donde se debe este ejemplar del Tercer Ojo, a mi biblioteca. Buenas noches, Iker. Fortísimo abrazo, hombre de los libros. Pues con esta música nos vamos a los mensajes. 7640, palabra clave milenio, espacio, y como siempre, vuestros mensajes, lo que nos queráis contar, lo que nos queráis comentar. Greenpow, El Camino Invisible, es una gran obra del misterio de la sabiduría. Se la pasaremos al hombre de los libros. Hace ya como 13 años, en el internado donde estudiaba, una chica practicó Ouija y se asustó tanto que durante un fin de semana creyó estar poseída. Otro amigo o amiga que nos dice: yo me caí de un tercer piso y no me pasó nada. Un besazo. Este libro es muy agradable de leer, está narrado de forma muy personal e intimista, te engancha. Yo lo leí siendo muy joven y me impresionó, nos dice Gema desde Logroño. Olga de Madrid: he leído El Tercer Ojo y me encantó. Enhorabuena por vuestro programa. 5 meses después de hacer una sesión de Ouija, las 8 personas hemos perdido a un familiar y la vida nos va de mal en peor. ¡Qué horror!, dice Berian desde Navarra. Thomas Alva Edison: el sonido se conserva durante años, ruidos de vehículos, gritos de personas, la materia se transforma, nos dice Jesse. Yo empiezo a estar de acuerdo con eso después de la experiencia de esta noche. Yo trabajo en una terraza en el campo y hoy el cielo sonaba diferente y unido a los rayos incesantes me han hecho sentir sensaciones muy extrañas. Todo es posible si observas con el espíritu, te dice Paquito. La Ouija despertó a un conocido mío una grave enfermedad mental. No es ningún juguete. También un amigo que es conductor de ambulancia dice que en las noches se escuchan cosas y sonidos que en el día no serían posibles. Es como si lo malo sonara de noche. Pues es muy fuerte esa afirmación, pero no sé, a veces parece que el territorio nocturno, desde luego, es el más alejado, el más inhóspito para el ser humano, que por naturaleza es un ser diurno. La noche nos envuelve y la noche es el manto y el teatro de las peores historias en ocasiones. Pero yo, cuando escucho algunas psicofonías que creo que pueden ser reales, algunas porque las hice yo en su día, y cuando escucho la de otros maestros y gente de la que yo no puedo dudar, pues la verdad es que la experiencia de hoy me ha parecido que era muy parecida. Cosas inconexas, gritos, sentimientos como desenebrados, vagando por algún lugar. Curioso, ¿verdad? Yo te estoy escuchando y he sentido igual en mi barrio. Me dan miedo estas sensaciones. Siempre pasa algo, nos dice María José desde Granada. Cuanto más conozco a los hombres, más quiero a los animales. Por lo de Javi, al topar con los sinvergüenzas, a un perro le han tirado desde un tercer piso. Bien. ¿A un perro le han tirado desde un tercer piso? Sí. Pues bueno, ¿qué vamos a decir de...? Parece mentira que... Decía, Dalí lo dijo, dice, hay más diferencia entre... ¿Qué frase más, yo creo, acertada para describir a alguna gente, ¿no? Entonces la frase que decía Dalí, Alberto, dice, es buena frase, hay más diferencia entre un hombre y otro hombre que entre animales de diferente especie. Y evidentemente es que hay diferencias abisales, ¿no? Cómo alguien puede hacer daño así a seres indefensos. Pues bien, nosotros estamos en contra de todas esas personas que hagan daño a cualquier animal y por eso vamos a comentar algo. Y a cualquier persona, claro. Por supuesto, eso ya se sobreentiende, vamos. Vamos a hacer algo para que los amigos de Milenio 3 puedan hacer algo por los perros abandonados. Acógelos.org, www.acógelos.org. Allí tenéis que pinchar en cómo puede un ratón ayudar a un perro abandonado. No os va a costar absolutamente nada, 0 euros. No tenéis que donar nada, pero simplemente con pinchar
con hacer un clic del ratón en cómo puede un ratón ayudar a un perro abandonado, esos perros que los indeseables dejan por las calles, por las carreteras, pueden tener un collar antiparásito Seeker que le proteja de esos insectos y de muchas enfermedades. Acógelos.org, no os cuesta nada y podéis ayudar a muchos perritos. Y mensajes que también nos llenan de emoción de algunos lugares, pues bueno, donde a veces no se pasa muy bien, ¿no? Y que también están enganchados a la radio, a Milenio. Pues sí, mi compañera enfermera del Hospital de San Pablo de Barcelona me ha constatado que muchos terminales de oncología os escuchan fervientemente, tanto que su éxitus parece esperar a que acabe Milenio 3. Alberto, ¿y qué podemos decir, no? A toda esta gente que está pasando un mal momento, pues igual animarles y decirles que estaremos con ellos y que estamos para que las horas transcurran mejor para ellos, y además que por lo que vamos sabiendo, bueno, pues si pasa algo, si tiene que pasar algo, pues quizá lo que viene es incluso mejor, no sé cómo se puede clasificar de alguna forma, ¿no? Y sobre todo yo creo que los estudios, yo creo que lo hemos contado en más de una ocasión aquí, los avalan científicos que dicen que la actitud positiva dentro de una enfermedad lo único que hace es beneficiar. Con lo cual, por muy mal que se esté, una buena actitud, una actitud positiva, no solo contigo mismo, sino con el entorno, va a hacer que tú te sientas mejor, que los de tu alrededor se sientan mejor, porque también, fíjate que es muy duro decirlo, pero también el cometido de un enfermo es que todo el que esté a su alrededor también sufra lo menos posible, ¿no? Hay que ser en eso valientes, y cuando uno tiene una enfermedad también intentar hacerle la vida mejor a los que están a su alrededor, ¿no? Por muy duro que sea. Y yo creo que, bueno, todo lo que sea mente positiva para ellos, bueno, beneficia seguro. Este programa de hoy, que está muy teñido de esa mente positiva, a pesar de que vayamos a dar, luego hablamos de unas apariciones en Argentina muy extrañas, y fíjate, lo de la Santa Muerte y los sacrificios y más cosas, pero está teñida, pues quizá el mail de este amigo, que puede ser cualquier amigo de cualquier país, ¿no? Y que ha tenido este percance, pues de repente hace que surja algo en un montón de oyentes que escriben hoy a nuestras vías de contacto, que igual lo harían otro día, que se han sentido sensibilizados, y se produce una curiosa comunión, ¿no? Y saber que en un hospital, pues con esa enfermedad, ¿no? Que no logramos a veces saber qué es de ella, que es otro misterio terrible, ¿no? No creo que haya ninguna familia en este país que no tenga algún familiar, algún amigo, algún conocido, algún ser querido que no haya, bueno, pues pasado por este trance, ¿no? Y sobre todo hay una cosa que puede sonar un poco rara en los días que corren, pero como todos nos vamos a morir, porque todos nos vamos a morir, lo que pasa es que nadie nos lo cuenta, y en esta sociedad nos hacen crecer y vivir pensando que ese susto nunca va a llegar. Por eso otras culturas tenían ventaja y veían la muerte simplemente como un paso a otra realidad, a otra como puede ser esta, un paso a otro mundo donde puede ser todo maravilloso. ¿Por qué no? ¿Por qué va a ser malo? ¿Por qué va a ser oscuro? Yo no creo eso. Vamos a pedir también ayuda. A ver, la gente de Lugo han abandonado 2 gatitos en un contenedor de basuras. Los tiene un amigo, Óscar García. Él se va a Sevilla dentro de 10 días. Por desgracia no se puede hacer cargo de ellos. Amigos de Lugo, por favor, si queréis adoptar 2 gatitos recién nacidos que le está dando el biberón, la leche con el biberón, con una cucharita también, nos dice, por favor, poneros en contacto con nuestra página web y nosotros le remitiremos los mails a él para que así podáis adoptar esos 2 gatitos, puedan tener una vida y una casa en condiciones. Una cosa importante, Carmen, hay una dirección para urgencias, dice Guillermo León, que ya tiene todas las noticias de la Feria del Libro y todo que luego os damos, es info@ikerjimenez.com o america@ikerjimenez.com. Me gustaría mucho poder saber de la persona, le llamaremos o que nos mande fotos, hablaremos con él, me gustaría incluso pasarlo a antena, no sé, porque es un ejemplo, ¿no? Hay 2 seres que han sido abandonados y que un amigo milenario, haciendo honor a su espíritu, los ha recuperado, los está cuidando, pero no puede estar con ellos, tiene que marcharse. Amigos de Lugo de Lugo, Becerreá, sí. Amigos de Galicia, de donde sea, echad una mano a estos 2 seres vivos, hombre, echad una mano y en lo que podamos, pues construyamos un mundo un poco mejor entre todos. De nosotros depende. Nosotros volvemos ahora con un montón de cosas y, por cierto, es posible, Alberto, en Argentina se habla de duendes y de informes policiales. En unos minutos, ahora, todas las noticias en la SER. Esta música que estáis escuchando, amigos de Milenio, la compuso ese genio llamado Vangelis para que viajase ni más ni menos hasta Marte. Y nuestra nave del misterio, siguiendo la senda de estas notas tan impactantes, hace lo propio. Dicen que han descubierto algo asombroso, dicen, en un libro sagrado, el Corán. Pues eso dice un empresario egipcio que dice que ha creado un programa informático que revela que en el Corán hay una estructura matemática. Dice que esto es la prueba de que el libro, santo para los musulmanes, es obra de Dios.
Este empresario se llama Kamal. Él ha creado un modelo matemático codificado y todo parece que gira alrededor del número 19. 19. Eso es. Dice, por ejemplo, que el Corán contiene 114 capítulos y el capítulo número 114 contiene 6 versículos. Así, si dividimos 114 entre 6, el resultado es 19. Bueno, pues ha aplicado esa sumas, restas, multiplicaciones y divisiones matemáticas para buscar en todo el número 19. Dice que son milagros numéricos, que el Corán está también avalada este programa por gente especializada, sobre todo en informática. Es como un código secreto de la Biblia, lo que pasa que en este sentido no han buscado palabras, lo que han buscado es que todo tenga relación con un número. Ah, interesante. El por lo número menos. 19, ya sabemos que también ha habido mucha polémica con el número 11, por ejemplo. Sí, no hay más que echar cuentas. De todas formas, o sea, que no busca palabras, porque aquello de Michael Drosnin, ¿os acordáis? Que hablamos con él, o el matemático de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Eliyahu Rips, que fue el científico que hizo un programa donde al parecer se descubrían pues trazas perfectas de palabras que luego, hombre, todo tiene su polémica, ¿no? En el sentido de que algunas sí parecen curiosas, otras ya era como rizar el rizo. Pues ahora el Corán. Me da a mí que este empresario egipcio, como empieza a hablar de que el Corán tiene cosas raras por dentro, lo puede pasar mal. Bueno, ya ha creado una empresa llamada El Último Mensaje, donde va a comercializar ese programa informático que ha creado para el Corán. Vamos a hablar de una cosa que es un poco más tétrica. Tétrica o extraña, porque Argentina, es curioso, de norte a sur, de la Patagonia a las montañas del norte, siempre ha tenido una relación muy curiosa con seres que algunos dicen son elementales de la naturaleza. Ninguna persona racional, el misterio sería que es racional y que no, pero puede creer que existen los duendes, ¿verdad? Aunque con esa palabra hubo casos que no se llegaron a explicar satisfactoriamente en España. Por ejemplo, el duende de Zaragoza, el duende de Ladrillar, tantas y tantas historias. Pero lo más curioso, lo extraño, es que por lo menos en los últimos 2 siglos, en esas tierras argentinas, inhóspitas en algunas ocasiones, se viene hablando de apariciones de seres muy pequeños. Claro, cuando uno dice duende, pues hombre, ya pierde credibilidad de inmediato. En el siglo XXI hablar de duendes es un anacronismo, como ayer hablábamos de los abducidos, un anacronismo. Pero, hay personas que dicen que los han visto. Figuras como fantasmagóricas, más que físicas, muy pequeñas. Hay muchos casos curiosos. Ayer precisamente hablábamos de la experiencia de un pequeño pastor en la provincia española de Cuenca, Villares del Saz, el pueblo, y el niño Máximo Muñoz, de 13 años. Él habló de unos seres muy pequeños que bajaron de una tinajeta. Esto en julio del 53, cuando el periódico de Cuenca, que era el diario Ofensiva, me acuerdo perfectamente, no tenía ni fotógrafo. O sea, se dibujaba. Luis Roibal era un ilustrador que dibujaba las viñetas. Y en ese dibujo de una especie de tinaja soportada por unas patas, aterrizada en el campo manchego, y con una especie de duendes, enanos o tietes, como decía este muchacho, que se le acercaron, e incluso uno de ellos le llevó a agredir, le hizo huir absolutamente aterrorizado, pues era la primera vez que se hablaba de un asunto de este tipo en la prensa española. Pues ¿quién puede afirmar que esto no sea lo que está pasando ahora en Argentina? Por supuesto que si en Argentina hay una cultura, un pozo mucho mayor, que desde siempre ha creído que esos seres no vienen de más allá, ni del espacio, sino que pertenecen a la naturaleza, pues podríamos estar hablando de esos llamados seres elementales. Es curioso porque en un barrio muy degradado, en un barrio conflictivo, están pasando cosas extrañas. Ha intervenido la policía. Habitualmente la policía, en el barrio de Antártida, fijaos qué nombre, interviene por otros motivos. Pero en las últimas 2 semanas, o más bien dicen algunos informes que desde Navidades, están pasando cosas muy raras, con apariciones, con fotos, con visiones y con testigos. Incluso periodistas de los principales canales de Argentina, de televisión y prensa, hablan de lo que están viviendo, de lo que han indagado, y que es un pánico colectivo por una serie de apariciones de figuras muy pequeñas que en plena noche han asustado a unos hombres y mujeres que, por lo que intuimos, no se asustan fácilmente. Bueno, viajemos hasta ese barrio. Vayamos con nuestro punto de mira positivo, por supuesto, e informativo, a saber qué pasa en ese barrio. Nuestro informador, como no, Fabio Junco. Buenas noches, Iker. Esta semana quería contarles algo que en Argentina
es percibido como una cuestión personal y es difícil de hallar en los diarios, en los periódicos, como un evento consolidado. Esto es la aparición de duendes, como aquí le denominan algunos, o enanos, como le denominan otros. En distintos puntos de la Argentina, el tema duendes siempre es rescatado dentro de la mitología, dentro de las tradiciones folclóricas de cada comunidad. No obstante, siempre es un tema al cual se le tiene miedo de desarrollar o miedo de denunciar. No es lo mismo cuando, como hemos contado, la gente ve una luz o ve un objeto o ve algo que atribuye a una condición extraterrestre. En el caso de los duendes, la vergüenza aún es mayor. Ocurre en la Patagonia con duendes que ya tienen las características según los pobladores. Ocurre en el norte de la Argentina con denominados duendes más cercanos a lo que es la tradición oral de las comunidades aborígenes. Pero en la provincia de Entre Ríos, últimamente, hablan de duendes o de hombrecitos de no más de 10 o 15 centímetros. Y lo insólito es que últimamente hay diversas comunidades que dicen haberlos vistos y como comunidad defienden esa hipótesis. El último de los casos fue en la pasada Navidad en la provincia de Entre Ríos, en un barrio que se llama Antártida, Argentina. Allí una comunidad completa de casi 1000 personas afirma haber visto unos pequeños hombrecitos de 10 centímetros compartiendo un momento con ellos, pero en otro momento con un cruce de piedras y pedradas que terminaron en un hecho insólito y policial. Eso al principio fue tomado como una broma, pero luego los diarios se fueron ocupando poco a poco. Tuve que hablar con periodistas porque es una zona marginal la que se llama Antártida Argentina y allí la gente mucho no quiere hablar sobre el tema, pero sí el recuerdo está latente y cada 2 o 3 semanas aparece algún poblador diciendo que vio alguno de estos enanitos. Yo hablé con periodistas, en este caso vamos a escuchar lo que nos cuenta Fernanda Aguirre, es periodista de Canal 11 de Entre Ríos. Ella cuenta cómo ocurrió esto la última vez, reitero, personas de un barrio humilde que afirman haberse cruzado con hombrecitos. Ese barrio linda con el cementerio también y con el volcadero, donde, por ejemplo, viste, por ahí desechan, acá un desastre, desechan hasta fetos se han encontrado. Entonces, hasta esa hipótesis se armó de que eran las almas de los niños que habían sido desechados y está muy cerca del cementerio. Es una zona que da para todo eso. Iker, también pude dialogar con la periodista Daniela Rizzo. Ella también trabaja para el Canal 11 de Paraná, la capital de Entre Ríos, y ella se ocupó de estar un par de días y un par de noches en esta zona tratando de conversar con la gente. El diálogo fue con casi 50 pobladores de esta zona denominada Antártida Argentina, un barrio marginal como te señalé, y allí justamente es donde ella trató de encontrarle una explicación a esto. Al menos, dijo, estaban todos totalmente convencidos y eso es lo que aún subsiste. Eso es lo que vi yo en esta gente, que están totalmente convencidos, que aparte con los ojos de créanme, ¿entendés? O sea, te miraban y te decían, créeme lo que te estoy diciendo, vi un duende. Lo más importante es que estos testimonios se van reiterando, y no solo en la zona del litoral de Argentina, sino también en el norte y en el sur, en la Patagonia, donde el tema duendes ya es un mundo aparte. Nos queda en el futuro ir rescatando algunos de estos otros hechos que tiene vinculación con hechos policiales en algunos casos o con eventos que han sido constatados por los periódicos de la zona. Y en algún momento vamos a ir justamente a la zona de la Patagonia, justamente en ciudades como Bariloche, Esquel, El Bolsón. Tienen historias muy fuertes para compartir. Hasta la próxima, Iker. Por cierto que hoy es un tema, el zoológico, que parece que, claro, el milenio es una sorpresa constante y a veces es una historia la que es espinazo de nuestras 2 horas radiofónicas. Más animales. En este caso uno que da un poco de miedo, porque imaginaos encontrarse con esto en plena calle. Pues ha ocurrido en Holanda, en el zoológico Blikdorp de Rotterdam. Un gorila de 170 kilos se escapó de su recinto. Sabéis que los monos o los gorilas, como en los zoológicos que podemos ver en cualquiera de las ciudades, tienen alrededor como agua, ¿no? Precisamente para que no se escapen, porque les da miedo el agua a los simios. Pues bien, él no hizo ni caso del agua, se salió
del recinto, cruzó el agua causando el pánico, claro, entre todos los que estaban La gente lo estaba viendo. observándole, y fue en dirección al restaurante. El restaurante en esos momentos estaba lleno de gente. Hay 4 heridos. Una de las personas, una mujer, fue mordida por este gorila. Pues un mordisco con los afilados colmillos de un gorila no es broma. En una de las manos. Le mordió una de las manos. Y las otras 3 personas, pues uno de los cuidadores es una de las personas que está hospitalizada por el shock que se llevó al encontrárselo de frente a este imponente gorila. Y los otros 3, pues un hombre que estaba en silla de ruedas y al salir del restaurante se cayó, y una señora que huyendo del simio pues también se cayó, pero vamos, no tienen ningún peligro para su salud. Yo me estoy imaginando a Alberto Granados con lo que le gusta el comer, su botellita de vino, que él es un, vamos, ni Custodio Zamarra, el gran... Nada, le da la botellita a Boquito, que es como se llama Boquito. el gorila. O sea, tú estás sentado en un restaurante y te viene el gorila. Pero fíjate, a mí me impresiona mucho la noticia, porque ha saltado todos los cánones establecidos. Es decir, hasta ahora se pensaba que los gorilas no cruzaban el agua y de repente uno se salda de la manada. Entra un poco en todo eso del cambio animal, ¿no? Que estamos viviendo en las últimas semanas, ¿no? El director del zoológico, que es lo más extraño de todo, que se haya saltado el agua, porque dice que los simios le tienen pánico. Claro, hasta este momento 28.212 expertos en gorilas habrían dicho que es imposible que un gorila... ¡Pumba! Bueno, los cuidadores tuvieron que dispararle dardos especiales, lo sedaron. Pero tenía hambre. Pues no tenía hambre. Lo que pasa que no saben si algo le asustó o qué pudo pasar. Sí, lo cierto es que se dirigió pero allí no comió nada, o no le dio tiempo a comer. Una mano, casi. Una mano casi. Nos están preguntando, ahora mismo estamos viendo aparecer ya a don Santiago Vázquez. De verdad que es interesantísimo. Podéis hacer preguntas, cuestiones, porque el espiritismo es un mundo, como decíamos, olvidado, que nos lo recuerdan ya solo en las fotos en blanco y negro, en las viejas filmaciones. Pero es que el espiritismo, y además los espíritas se enfadan mucho, como le reduzcamos solo a sesiones de espiritismo. El espiritismo dicen que es otra cosa, y jamás se habla de esa otra cosa, como si ya estuviese perdido en los archivos del tiempo. Y aquí estamos, para reabrir archivos acásicos, archivos de libros y archivos del tiempo. Las 2 fechas de la Feria del Libro vamos a empezar a darlas, porque ya están confirmadas, y las tenéis ya en www.ikerjimenez.com, en esa nueva web que ha diseñado Guillermo León. La primera de ellas es el domingo 3 de junio. Domingo 3 de junio. 3 de junio por la tarde. Ir apuntando para ir a veros. Yo paso cita ahí, Alberto. Domingo 3 de junio por la tarde. Es la caseta de Crisol, que es el número 288-289. Los amigos de Crisol, un año más con ellos. Y la otra cita es el sábado 9 de junio, también por la tarde, sábado 9 de junio. Será en la caseta 296 de la Casa del Libro. O sea, domingo 3 de junio por la tarde, sábado 9 de junio por la tarde. O sea, vamos, solo 2 fechas. Solo 2 fechas. Querían muchas más, pero es que no podemos. No podemos. Tenemos que hacer programas de radio, de televisión. Pero merece la pena el esfuerzo por parte de todos, porque esta es la energía que nos dais cuando os vemos en la Feria del Libro, la que se monta siempre cada año, que, por qué no decirlo, también es un orgullo para nosotros y demuestra lo que es el mundo milenario, ¿no? La tele, la radio, los libros y toda la familia un poco unida. Así que muchísimas gracias. Iremos dando las pistas, y para cualquier dato nuevo, ikerjimenez.com. Ahora bien, el asunto que nos ocupa, bueno, no había ni Feria del Libro cuando se empezó a contactar con supuestos espíritus. Y una vez más la historia de esas 3 niñas, como todas las historias que han cambiado la historia, nunca mejor dicho, polémicas, las hermanas Fox, unos golpes, el señor Pezuñas, así llamaban las niñas de aquella casa de Hydeville a lo que creían que se aparecía o que por lo menos le respondía. Pero a partir de ese inocente código de golpes, una doctrina, una religión, los mediums, las sombras que nos hablan, los mensajes del más allá. ¿Es comprensible el espiritismo en el siglo XXI? ¿Se ha quedado tan viejo como las fotografías? ¿Qué sabemos de él? Es hora de hacerse muchas preguntas. Podéis hacerlo en el 7640. Porque todavía hay federaciones espíritas. Es muy curioso, amigos, cuando ojeamos en hemerotecas algunos casos, por ejemplo, uno dramático como el de Zaragoza, Duende de Zaragoza, año 34, la policía contactó con las federaciones espíritas que existían, y en buen número, para que fueran a hacer sesiones para intentar conectar con aquello. Lo que pasa es que en la sesión murió una persona. El espiritismo. ¿Cuántas preguntas? Don Santiago Vázquez,
Buenas noches. Buenas noches, Iker. Doctrina espiritista, doctrina espírita, ¿sigue existiendo hoy en día? ¿Sigue habiendo gente que cree profundamente en todo esto? Sigue existiendo y, como bien has dicho, tiene muchísimos seguidores, muchísimos, miles en todo el mundo, sobre todo en Sudamérica, hay muchísimos seguidores y, como no, en España. Es una doctrina muy interesante, muy interesante. Yo personalmente no estoy de acuerdo con algunas cosas, pero en efecto sigue existiendo y, claro, los libros de los espiritistas, pues ahí están. Bueno, ¿qué te parece si para empezar a ver por vez primera para mucha gente este mundo nuevo, este universo por explorar, vamos poniendo los cimientos? ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿Qué es esta doctrina? ¿Qué pretende? El espiritismo, doctrina espírita, y que, como bien sabes, es una doctrina que nace, hay que decirlo porque es así, a raíz del detonante de las hermanas Fox, famosas y conocidas por todos, 1848. Aparece en escena, por resumir, aparece en escena un pedagogo llamado Allan Kardec, que no era realmente su nombre. Él se llamaba León Hipólito de Niza-Ribail, ese era su nombre real. Y adoptó porque a través de una sesión de espiritismo se le dijo que había sido en otra reencarnación esta persona. Y adoptó ese nombre. Allan Kardec. Allan Kardec, efectivamente. ¿Y qué es lo que hace Allan Kardec? Fue realmente el codificador, por decirlo de alguna forma, de esta doctrina. Porque lo que caracteriza, o quizás lo que distingue, Iker, el espiritismo de otras doctrinas, por ejemplo la teosofía, muy cercana a muchas cosas, es que los libros que publicó Kardec, la mayor parte de ellos, que fueron varios, si quieres hablamos un poco de cada uno de ellos, no los escribió Kardec. Es decir, en todo el mundo había una serie de mediums que a través de escritura automática se les facilitaban las preguntas, y Kardec lo que hizo fue recopilar toda esa información y conformar todos esos libros. Es decir, o sea, hizo un corpus con una información que era un puzzle de experiencias. Exactamente. Él lo que hizo luego fue añadir notas adicionales, comentarios, introducciones, pero básicamente la doctrina, hipotéticamente, estamos hablando en hipótesis siempre, la doctrina es trascendental. Es decir, si realmente apoyamos que esos mediums repartidos por todo el mundo, esa información que curiosamente coincidía en la mayor parte de los casos, procedía de una dimensión que no era la física. Eso es básicamente lo que hizo Allan Kardec. Y hablabas de varias obras importantísimas todavía hoy, todavía hoy, el libro de los espíritus, que condicionan a muchos miles, yo diría millones de personas, Santiago, millones de personas en todo el mundo que creen fielmente en estas posibilidades. ¿Qué desvelaban esos libros? ¿Qué secretos revelaban en un mundo que imagino que se impactó con la llegada de este tipo de nuevas fronteras de la mente y del alma? En efecto, mencionabas el libro de los espíritus, que es, por decirlo así, la Biblia de los espiritistas, pero es que hay más. Lógicamente hay más libros, tampoco muchos, creo que son 5, si no recuerdo mal. Está el Evangelio según el espiritismo, está el libro de los mediums, también otra Biblia para los espiritistas, Cielo e Infierno, también un libro muy interesante, y el Génesis. Caramba, vaya 5 libros, es que podríamos... Cuéntanos algo, Santiago, de esos libros. Y un primero que fue mucho más resumido, una pequeña introducción que tituló Kardec, ¿qué es el espiritismo? Esa fue la primera obra que se publicó, y después vinieron todos los que he citado. ¿Te parece, Santiago? Como es un tema que sé que va a gustar mucho a la gente, que ha oído pero no saben qué se basa a veces las cosas, que dediquemos varias secciones a este mundo del espiritismo y su relación con la parapsicología, pero ¿te parece que empecemos desgranando esas piezas incunables, auténticos? Muy bien. El espiritismo es una doctrina, claro. Ya la palabra espiritismo, Iker, lo compartirás conmigo seguro, tiene un poco de mala prensa, vamos a decirlo así. La tiene. La tiene, porque enseguida, en general, las personas identifican la palabra espiritismo con las sesiones de masografía o de Ouija. Totalmente, de acuerdo. Exactamente. No, el espiritismo es una doctrina filosófica. Así la define el propio Allan Kardec. No dice ni siquiera que sea una religión. Para muchos es una religión.
pero él la define como una filosofía. Una filosofía que, resumiendo mucho, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que el ser humano es un ser trascendente, que en su interior, reencarnado, porque el espiritismo cree en la reencarnación y apoya la reencarnación, las sucesivas vidas. El alma que está dentro del cuerpo va evolucionando a través de las diferentes existencias. Pero es que no solamente es eso. Habla, lógicamente, de que nos espera una vida después de la muerte, una dimensión espiritual, y lo que caracteriza al espiritismo respecto a otras doctrinas es que esos espíritus que ya han dejado la materia, que han dejado el cuerpo físico, se pueden manifestar en el más acá, en la dimensión física. Y ahí es donde entran todo ese cúmulo de fenómenos que son numerosísimos, de los que habla precisamente la parapsicología y que el espiritismo, siempre en hipótesis, achaca a los espíritus. O sea, que una cosa es la práctica, que es la que ha llegado a través del cine, de los libros, de lo popular, espiritismo, igual a hacer espiritismo, pero es que detrás subyace un pensamiento, una creencia, una filosofía. Exactamente, exactamente. Apoya muchísimas cosas, por ejemplo, la existencia de Dios, pero no reconocen, fíjate que sin embargo, no reconocen la divinidad de Jesucristo. Este es un dato muy interesante porque a Jesucristo, por supuesto, a Jesús de Nazaret, le tienen un enorme respeto. En el libro de los espíritus, en el Evangelio según el espiritismo, se dice y se repite muchas veces que Jesús es el ser espiritual más perfecto que existe en la creación y, por supuesto, dicen los espiritistas, el más perfecto que ha pasado por la tierra desde que existe. Pero no reconocen su divinidad. Por supuesto, no reconocen tampoco, no están de acuerdo y niegan la Trinidad divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo le llaman el Espíritu de verdad, que también en muchas de las comunicaciones que aparecen tanto en el libro de los espíritus como en otros, también supuestamente, hipotéticamente, firma esos documentos, esa información, esas letras, esas frases, el Espíritu de verdad. Madre mía, esto supuso una gran revolución, fueron bestsellers en su época, ya lo creo. Y hacen que millones de personas a la vez busquen en la práctica, pues la comprobación de esa filosofía tan extraña. La época dorada del espiritismo ya ha pasado, ¿no? Sí, por supuesto. Pasó y hace mucho, además, hace mucho tiempo. Tampoco sé muy bien por qué razón, no sé por qué razón. Los espiritistas al principio y durante varias décadas pensaban, y así está recogido en los libros de Kardec, que al final el espiritismo sería la doctrina que iba a imperar en la Tierra. Y así lo decían los espíritus. Parece ser que no ha sido así, ¿no? Se ha equivocado, desde luego. Se han equivocado. También hay algo que es importante mencionar, y es que esta doctrina recoge fielmente, con otras palabras, lo que en Oriente se llama la ley del karma. Eso también el espiritismo lo recoge clarísimamente. Explica, voy a decir, para ser más riguroso, intenta explicar el origen del sufrimiento, diciendo, muy resumidamente, que cuando una persona sufre puede ser por dos razones. Bien porque son deudas del pasado, como apoya la reencarnación, que vaya faena, o bien porque son pruebas que el espíritu, antes de encarnar en la materia, en el cuerpo físico, ha elegido para el bien de su evolución. De estas dos formas es como el espiritismo resuelve la cuestión, una cuestión que es muy trascendente y de suma importancia y profundísima. Santiago, y uno de esos libros, esos trabajos de Allan Kardec, se llamaba Cielo e Infierno. Sí. ¿Creen en un infierno y en un cielo? No. El espiritismo no reconoce, es una pregunta está muy buena, en efecto, porque claro, hay otra cosa. Acabas de mencionar infierno. El espiritismo niega la existencia del demonio. Este es un dato muy interesante a resaltar. Muy interesante. El espiritismo dice que no existe el demonio por una razón muy sencilla, principalmente, según ellos, y es porque mantienen que un espíritu no puede involucionar. El espíritu siempre está en constante evolución, siempre está aprendiendo, siempre está purificándose y ascendiendo en esa escala evolutiva espiritual. Pero nunca pueden, dicen textualmente, literalmente, retrogradar.
venirse hacia atrás. Claro, todos sabemos, según la teología católica, que el demonio, Satanás, fue un ángel caído, que se rebeló contra Dios. Y lo que dicen los espiritistas es que un ser de ese rango espiritual no puede caber en él la soberbia, porque llegado a ese punto no puede evolucionar. ¿Y el mal, la malignidad existe? Eso sí. Y de hecho habla de no solamente de los espíritus, vamos a llamarlos así, malignos, que según el espiritismo de vez en cuando nos rodean, sino de la influencia que estos tienen en nosotros, o que pueden tener en nosotros, ya sea a través del pensamiento o también a través de efectos físicos. Ahí tendríamos, por ejemplo, como hipótesis, los fenómenos paranormales, muchos de ellos que están teñidos de una malignidad tremenda, y, ¿por qué no?, como hipótesis, podríamos encontrar, Iker, la causa de estos fenómenos en ese tipo de espíritus. Es tan apasionante esta historia, Santiago, zambullirnos en un mundo que todavía influye, yo creo, a grandes sociedades del mundo, sí, y que está ahí presente, pero que la gente, por desconocimiento, se irá alejando de él. Conocerlo con luz y taquígrafos, con toda la seriedad y el rigor, y aprendiendo cosas tan interesantes como la que nos contabas hace un momento. Toda una teología, digámoslo así, sí, que nace y que nosotros, el mundo moderno, identifica simplemente con ciertas prácticas que serían, imagino, para los propios espiritistas, lo más superfluo o lo más accesorio. Porque recuerdo perfectamente, Santiago, como, y lo tengo que decir, a mí me han escrito alguna que otra carta, pues un poco quejándose del tratamiento que a veces hacemos de estos temas, porque para los espiritistas hablar de estos asuntos es solo quedarse en la carcasa. Ellos se quejan de que no hagamos caso precisamente a ese interior del que tú hoy estás dando noticias, quizá para muchos por vez primera. Como hay tanto que contar, te emplazo a nuestro siguiente encuentro, Santiago, y hablaremos precisamente de esos fenómenos. ¿Cómo lo interpretan los espiritistas? Muy bien, me parece estupendo, Iker, y como siempre pues ha sido un placer estar aquí en los micrófonos de la cadena SER. El placer como siempre nuestro, Santiago. Un abrazo. Un abrazo, Iker. Vamos con esos mensajes. 7640, palabra clave, milenio, espacio, y lo que nos queráis contar, como Vane, que nos escribe desde el puerto de Santa María y dice que tiene el libro de los espíritus editado en 1904, que lo encontraron de una manera algo extraña. Una joya, ¿eh? Siendo un libro de los espíritus. Un incunable. No sé la cantidad de gente que me escribe que incunable no se dice porque incunable es anterior. Que ya lo sabemos, hombre, que ya lo sabemos, que es una especie como de decir, este libro merece la pena. Hace 19 años la Ouija salvó a un amigo mío, no todo es malo. Gracias a vosotros, 2 perritos hoy dormirán con collar. Lo pienso decir a todos mis amigos y aviso que tengo muchos. Buenas noches y dulces sueños. Bueno, pero es que creo que nada, en este tiempo que hemos dicho, casi 100 collares, yo ¿no? Cuando lo he mirado había 500 collares ya que habían conseguido. Y ahora Pedro Camarasa desde Tarragona nos escribe y dice: acabo de hacer mi donación, ahora mismo ya tienen 578 collares completos. Es una gran idea. Además nosotros tenemos un perro en casa y no nos imaginamos vivir sin él. Incluso, ¿Cómo se llama la web? Acogelos.org, www.acogelos.org. Justamente al principio de la página van a ver que haciendo ahí un clic con el ratón pueden ayudar a esos perros. Oye, pues a ver si vamos a ponernos un reto, oye. Que no se olviden también los amigos de Lugo de esos dos gatitos. Vamos a ver si podemos ir a por los 1000 collares. Venga, a ver si llegamos a ver si la semana ello. que viene podemos hablar y decir que hemos conseguido esa cifra. Y quien adopte a los 2 gatos, me comprometo a mandarle 2 libros de Milenio 3. Mira, eso me parece bien. Eso me parece bien. Eso está bien, hombre. Estuve cuidando unos abuelos, escuchábamos... Firmados. Eso, firmados. Con fotos incluidas. Pero cuidado. Nuestras, pero dedicadas. ¿Sabes lo que es la tercera firma, no? La tercera firma. Alberto Granados. Pero esa es la que vale. Por supuesto. La gente ha ido aprendiéndolo ya en las salidas. Que la que vale es la de Alberto. La que dicen, esta anomalía aquí, claro. El tercer milenario, y está. Estuve cuidando unos abuelos, escuchábamos Milenio y después hablábamos del contenido. Murieron con 24 horas de diferencia cuando terminamos nosotros. Dice que todavía nota su presencia, nos lo decía Pepa desde Sevilla. Hace un tiempo abandonaron un perro delante mía, me encaré con el individuo y le denuncié ante la policía. Debemos denunciar estas salvajadas. Pues claro que sí, porque además ahora la gente tiene que pagar cosas importantes. Grandes multas e incluso pueden llegar a cárcel. Claro que sí. Yo rescaté a un gatito de los malos tratos de unos niños, tenía una pata rota, ahora está aquí conmigo, está sano y muy grande. No cambiéis, nos dice Tony. Iker humano.
ole por concienciar a la gente con los animales. A ver cuando venís por Jaén. Un abrazo, amigos. Pero hay que ir humano con un interrogante, o sea... Es que como te quitabas esa careta, claro, y salía... Ya. Esa fama que tienes de extraterrestre es de algo. Alejandro dice: mi padre tiene una enfermedad y su fuerza y vitalidad le están haciendo hacer una vida muy íntegra. Mi padre es un héroe. Claro que sí. Me hacéis muy feliz. Pues muchas gracias, amigo. Ángel de Guadalajara, gracias. Y Cari Carmen por estar ahí y hacerme feliz. Este año es el 25 aniversario de Ser Guadalajara. Venid, que os queremos. Bueno, además una tierra que adoramos, ¿eh? Guadalajara, la ciudad y la provincia la adoramos. No solo los enfermos. Soy enfermera en un hospital de Madrid y muchos compañeros os escuchan, nos dice Olga desde la capital. Bueno, luego vamos con un montón más de cosas. Oye, nos hemos propuesto, y además yo tenía ganas de hacer algo... vamos a ir el 3 de junio, creo. Por la mañana, sí. Sí. Vamos a tener el día completo. Por la mañana, animales, perros, sí. Y por la tarde, Feria del Libro. A ver si te vienes, Alberto, con nosotros, que hay una cosa de perros que hacen una especie de cosa benéfica. Sí, cosa benéfica. Y entonces vamos a hacerlo, que es Anna, ¿no? Otra de las asociaciones grandes que hay. También está el Refugio, hay un montón que trabajan. La semana que viene, Iker, si quieres damos todos los datos para que todo el mundo se pueda acercar hasta allí. Y bueno, pues me gustaría mucho esto de los collares, que es tan práctico. Hay muchos perrillos que los abandonan. Fijaos si no es casualidad que la semana pasada, cuando íbamos al plató de Cuarto Milenio, nos encontramos una perrita abandonada, y vamos con la persona que nos lleva en el coche, y caramba, no huyó la pobre, no quería saber nada, desorientada. Tenía miedo. Y es una pena, ¿no? Seguramente pues alguien la habrá cogido. Y si encontréis cualquier animal, bueno, evidentemente de personas, porque la desgracia de este mundo es que las personas también se abandonan, ¿no? Pues claro, hay que ir rápidamente a cualquier veterinario, cualquier centro de acogida, y siempre con mucha precaución, porque bien lo dice Luismi Domínguez, ¿no? Que a veces un perro está desorientado, busca a su amo, y igual hay que acercarse con mucho cuidado. Cierto es que andan desorientados, pero siempre nos van a dar su amistad, está clarísimo. Así que vamos a ponernos los 2000 collares. Vamos a, si alguien puede avisar a los amigos de, ¿cómo era? Acógelos.org. Acógelos.org, que estamos haciendo esta pequeña campaña con ellos. Nos hemos sumado así porque sí. Nos interesa esos collares para que estén mejor. Por cierto, vamos a dar otro cambio de esos radicales. El Ku Klux Klan. Claro, no sé qué imagen nos puede venir a la cabeza. ¿A ti qué imagen te viene a la cabeza, Alberto? Pues de cruces ardiendo en medio de la noche, por ejemplo. En medio de capirotes ensotanados. Sí. Es que no se conoce muy bien la historia de esta sociedad secreta. Y nuestro compañero en Estados Unidos, Juan Pablo Salas, ha intentado resumirla en menos de 5 minutos. Cosa que es, pues, todo un logro. Y os digo una cosa, yo creo que nos vamos a enterar, primero, de qué es el Ku Klux Klan, segundo, si pervive, tercero, por qué eran así, cuarto, qué pretendían o qué pretenden. Juan Pablo Salas, Estados Unidos, la triple K vuelve a emerger en el sentido más negativo, por supuesto, para darnos cuenta de que los malos de la historia también existen y son un misterio. El Ku Klux Klan o la supremacía del odio. Después de la guerra civil, el sur de los Estados Unidos estaba en ruinas y a esas ruinas regresaban los soldados confederados derrotados. Fue en este ambiente de desesperación una noche de junio de 1866 cuando 6 veteranos sureños de la guerra se reunieron en una oficina en la ciudad de Pulaski, Tennessee, y fundaron el Ku Klux Klan. Irónicamente, el Klan nació como una fraternidad sin relación con las obras de horror por las que terminaría siendo conocido años más tarde. Sus fundadores eligieron la palabra kuklos del griego, que significa círculo, y luego le agregaron la palabra Klan por su sonoridad. Para incrementar el misterio de su nueva orden, los fundadores decretaron que las apariciones en público del Klan deberían hacerse disfrazados, con la cabeza cubierta con capuchas y sombreros y el cuerpo cubierto con túnicas. También crearon títulos absurdos para sus jefes, como el Gran Cíclope, el Gran Dragón, y sus nuevos miembros eran llamados Qs. Con semejante parafernalia era obvio que los hombres de la localidad se sintieran pronto atraídos e identificados. A medida que el clan crecía en número, comenzaron las primeras incursiones nocturnas que adquirieron un sentido misterioso. Montados a caballo, los hombres del clan se les aparecían a los esclavos negros recientemente liberados, reclamando ser fantasmas de soldados confederados desaparecidos durante la guerra, con el propósito de aterrorizarlos. Generaciones de blancos del sur estadounidense habían sido formados bajo la premisa de la supremacía blanca, algo que ni la derrota militar ni la liberación de los negros esclavos consiguieron cambiar.
Las legislaturas de varios estados del sur pronto emitieron leyes conocidas como los Códigos Negros, que redujeron grandemente los derechos civiles de los negros, condenándolos a un estado de sujeción y convirtiéndolos de hecho en ciudadanos de segunda categoría. En 1867 los legisladores republicanos abolieron los gobiernos de los estados del sur y establecieron distritos electorales, dándoles a los negros el derecho al voto, con lo cual pusieron en peligro la supremacía de los blancos. Poco después de esta ley de reconstrucción, como fue llamada, los miembros del Klan se reunieron en Nashville, Tennessee. Para entonces, el Klan se había extendido a todos los estados del sureste y pronto se lanzaron a una campaña clandestina de terror con el propósito de intimidar a los ciudadanos negros recientemente liberados. La intimidación comenzaba con una nota amenazante y si ésta no surtía efecto, se daba paso a la violencia. El más común de los castigos eran los azotes. Muchos hombres soportaron cientos de latigazos que recibían mientras estaban colgados de la rama de un árbol. Otros muchos fueron linchados, golpeados hasta la muerte o quemados vivos. Los miembros del Klan usaron prácticamente cualquier forma de violencia. El Klan pudo aterrorizar con casi total impunidad, pues como en tantas otras ocasiones de la historia, incluso en el presente, la mayoría de la población estaba de acuerdo con sus objetivos, aunque no necesariamente con sus métodos. A partir de 1869, el Klan fue vedado, sus capuchas, capas y registros fueron quemados y acabó por desaparecer a comienzos de los años 70. Entrados al siglo XX, en 1915, un nuevo Ku Klux Klan fue creado por William Joseph Simmons. El Imperio Invisible reapareció en la escena estadounidense y dejó en ella una profunda huella que perdura hasta nuestros días. Presentado como una nueva versión de la fraternidad original, al comienzo no fue fácil conseguir adeptos. Sin embargo, el éxito obtenido por la película El nacimiento de una nación logró el milagro. En ella, los encapuchados caballeros de blanco eran representados como héroes que luchaban contra las atrocidades supuestamente cometidas por soldados negros del norte, cuyo único propósito habría sido, según el guionista, abusar de las mujeres blancas. La película recibió un impulso muy fuerte cuando el presidente Woodrow Wilson, como un favor a un viejo amigo, aseguró que el film representaba una versión históricamente correcta de los hechos. Como si de un chiste de la historia se tratara, las prácticas del nuevo Klan, tales como la quema de cruces en sus ceremonias nocturnas y las capuchas y túnicas blancas, están basadas en la película y nunca tuvieron que ver con el Ku Klux Klan de los tiempos de la reconstrucción. Esta nueva versión del Klan promueve el racismo, el antisemitismo, el anticatolicismo, el anticomunismo y la supremacía blanca. Con tantos odios, pocos son sus amigos. En otra ocasión revisaremos cuál es la parte de la historia que le corresponde a esta segunda versión del Ku Klux Klan, una organización que en un momento dado llegó a tener más de 4 millones de militantes. Estoy seguro que nos hemos quedado todos con esa cifra final de la crónica de Juan Pablo Salas. Qué bien están trabajando, y con qué entusiasmo nuestros queridos corresponsales de América. No siempre, entran todos, están preparando diversas informaciones, pero de verdad, yo había muchos datos que desconocía. 4 millones de afiliados a esta sociedad secreta, discreta, extraña y terrorífica, desde luego. Qué imagen, Alberto, se aparecían como fantasmas. Sí, yo creo que ha sido una imagen que siempre me ha inquietado mucho, ¿no? Y fíjate, no sé por qué, también algo asociada a la Semana Santa nuestra, también con esos capirotes y con esas túnicas, y yo desde pequeño elementos siempre me han inquietado simbólicos, un poco, sí. La cruz, el fuego, el capirote, el caballo. Tremendo, ¿eh? Inquietante, sí. Como una santa compañía, se aparecían haciéndoles creer que eran fantasmas. Madre mía, vaya historia. Seguiremos hablando la próxima semana, si está preparado ese trabajo que está haciendo nuestro compañero Juan Pablo Salas. Seguimos poniéndonos dramáticos, ¿qué le vamos a hacer? Si ya intuíamos, ¿verdad, Carmen?, que lo de la Santa Muerte, por mucho que Alberto se haya hecho el ritual... Por cierto, un pequeño detalle, que mañana en Cuarto Milenio hacemos una cosa muy importante, amigos. Creo que vamos sobre las 11:15 aproximadamente. Mañana estrenamos una cosa completamente nueva, ¿eh? Lo hemos llamado cumpleaños. No doy más datos, pero es una cosa completamente nueva que tiene que ver, bueno, pues como si fuera una pequeña película. A ver si lo disfrutáis mañana. Bueno, hablando de la Santa Muerte, un amigo del 7640 nos informaba que él ya ha comprado una camiseta de la Santa Muerte España. Aquí en España. En un tenderete Pues, de esos de una plaza. Vamos a escuchar, menos mal que luego hay mente positiva, porque esto sí que es la crónica más negra de la semana. Nos viene desde México. Alberto, estuve investigando, no me das tu opinión, y muy brevemente nos vamos a ver a Fernando Abedoy, México, un suceso policial que ha de verdad sobrecogido el alma de ese país.
Los cuerpos de 3 personas ejecutadas y atadas de pies y manos fueron encontrados en Nuevo Laredo, ciudad fronteriza con Estados Unidos, junto a 2 altares dedicados a la Santa Muerte. Al lugar llegaron elementos de corporaciones federales, estatales y municipales, quienes encontraron los cuerpos de 3 hombres boca arriba, junto a 2 altares que le construyeron a la Santa Muerte. Contigo voy, Santa Muerte, y en tu poder voy confiado, creyendo que te han parado, mi alma volverá segura, dulce madre no te alejes, Cristo de mí no apartes, ven conmigo a todas partes. Una de las víctimas tenía en el abdomen múltiples tatuajes y estaba esposada de manos y pies. En el lugar fueron encontrados al menos 15 casquillos percutidos de arma de fuego cuyo calibre se desconoce todavía. Horas después, se identificaron a 2 de las víctimas. Se trata de Carlos Pacheco Sánchez, de 38 años, originario de la capital del país, y que laboraba como oficial de la Policía Federal de Caminos destacamentado en esa ciudad. El segundo occiso fue identificado como Fermín Rivera Rodríguez, de 48 años, originario del estado de Nuevo León, al norte del país. Por su parte, la Policía Ministerial del Estado continúa con las indagatorias en torno al múltiple crimen y esperan a que familiares de la víctima restante acudan a la Delegación Regional de la Procuraduría de Justicia para identificar al cuerpo. La Santa Muerte es una figura de culto de este país que recibe peticiones de amor, suerte y protección por parte de sus fieles. Aunque la Iglesia Católica ha condenado su devoción, mucha gente practica su culto y es adorada sobre todo por personas que cotidianamente ponen en riesgo su vida. Así es la vida, con estos contrastes, con este eterno misterio para quien lo quiera ver. Lo más oscuro y de repente, menos mal que llega Ray Lynch, llega esta música que hemos convertido casi en himno milenario de lo positivo y todos respiramos. Mente positiva, Alberto Granados, ¿de qué hablamos? Bueno, pues fíjate, quería empezar como os había comentado, hoy está siendo muy de los oyentes el programa y también habíamos recibido una carta o un mail que nos había llamado mucho la atención y decía algo así: presido una pequeña asociación de enfermos de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica en Toledo. Me encanta vuestro programa y lo sigo desde hace mucho tiempo, pero desde que empezó la sección de Mente Positiva, esta me está resultando especialmente gratificante. Espero que no os moleste si utilizamos las historias de Alberto Granados para dar ánimos a nuestros enfermos. ¡Qué Nuestra bueno! enfermedad tiene un gran componente de depresión y tristeza. Cada semana contamos vuestras historias y les pedimos su interpretación. Los resultados son muy gratificantes. Un cordial saludo y nuestra admiración, de Carmen. Fijaos, este programa es mágico en ocasiones, que Alberto y Carmen no sabían que yo iba a empezar con ese mail de un amigo que ha sobrevivido, que no se ha vuelto a escribir emocionado, como es normal, Javier Pérez de Parla, cuando le embistieron a 200 km/h, y tampoco sabíamos que Alberto nos tenía preparada esta sorpresa. Tremendo, ¿eh? Esa gente que lo pasa mal, pero hay un clavo al que aferrarse con ganas y con esperanza, ¿no? En esta sección, sí. Y de nuevo en la radio. Y bueno, decirle a Carmen que, por supuesto, en cuanto tenga un minuto libre, me dirigiré a Toledo para estar una mañana con ellos y pasar un rato con ellos y charlar y hacerles una sección de Mente Positiva en directo. Sí. Si podemos, iremos para hablarles también de lo que es supuesto esta sección en Milenio, sin duda alguna. Y fíjate, el otro día hablábamos de inteligencia emocional y seguimos un poco con ese mismo tema, y yo creo que está siendo el programa de hoy más o menos va a ir yendo por esos derroteros, ¿no? Por la emoción, por lo que sentimos. Decíamos que inteligencia emocional era la capacidad de sentir, entender, controlar y modificar estados anímicos propios y ajenos. Y como lo comentábamos de pasada, primero tenemos que conocernos a nosotros mismos para luego poder conocer a los demás. Muchas veces cuando tenemos sentimientos no sabemos identificarlos ni sabemos por qué estamos tristes. Yo estoy convencido que seguramente alguna vez os ha pasado que estáis en una emoción y bueno, ¿por qué estoy enfadado? ¿Por qué estoy triste? ¿O por qué me encuentro así? Y habéis empezado a tirar para atrás y al final pues lo más increíble o lo más extraño es lo que os ha hecho provocaros esa situación, ¿no? Bueno, pues de eso se trata, de conocer y de saber qué es lo que estamos sintiendo, porque una vez que sabemos por qué sentimos las cosas, las podemos modificar y podemos modificar de esa manera también nuestro estado de ánimo. Hay muchas cosas que se pueden aprender cuando uno estudia inteligencia emocional. Por ejemplo, aprender a desarrollar la afectividad. Afectividad. Eso es. Por ejemplo, nos besamos, nos abrazamos muy poco, sonreímos muy poco y correspondemos también a los demás aún menos. Bueno, pues controlar esta afectividad y desarrollarla
es lo que te hace, bueno, pues potenciar también tu vida en cierta manera, ¿no? Y ser más inteligente emocionalmente. Fíjate, hay gente que hasta tienen el gesto serio, pero gente que habitualmente tienen ese gesto y muchas veces no se dan cuenta, pero provocan ante los demás una reacción que no es la que ellos están buscando. Hay gente que incluso se pone muchas mañanas en el espejo y practica las caras, porque la sonrisa, aunque pensemos que es una cosa habitual y que todo el mundo tiene, hay mucha gente que casi no sabe sonreír. Y es curioso, van siempre con una cara seria. Entonces, bueno, pues esa afectividad pues podemos incluso aprenderla y practicarla. Lo que hemos dicho, no cuesta nada dar un abrazo, dar un beso, dar las gracias. Bueno, pues todas esas personas que saben llevar hasta el máximo la afectividad, bueno, pues son más inteligentes. Es una mezcla, Alberto, de dos cosas importantes y a veces que se olvidan: afectividad y educación. Y luego hay un montón de herramientas, como decíamos. Hay gente que también está todo el día sonriendo, Es en cierto, contra de esos que están muy serios. Hay veces que te duele la boca de tanto reír a lo largo del día, ¿verdad? Sí, pero esa otra gente existe, ¿eh? Sí, claro que existe, que te ponen mala cara por todo. Y luego otra cosa, por ejemplo, para ser más inteligentes emocionalmente, yo creo que es muy importante, casi todas estas nuevas enseñanzas van dirigidas sobre todo a la comunicación, a sabernos comunicar con los demás, pero también aprender cómo se comunican los demás con nosotros. Es decir, aprender a decir a la gente verdaderamente tus sentimientos, o sea, no tener miedo a decir lo que uno siente para que el otro comprenda lo que está pasando. Muchas veces vemos cómo reaccionan. Somos muy herméticos en general. Claro, somos herméticos, no contamos las cosas, no contamos nuestro sentimiento, y todo eso se va acumulando y al final va siendo un gran peso que de repente un día estalla sin saber por qué. Y dices, bueno, ¿cómo ha tenido esta reacción esta persona? Si ha sido una tontería, por ejemplo, lo que le he dicho o cómo ha actuado, ¿no? Y es porque se van guardando muchas de las cosas y no se van expresando los sentimientos. Y yo creo que de la misma manera que nosotros tenemos que aprender a comunicarnos, tenemos que aprender a distinguir las señales de los otros. Es decir, muchas veces, como estamos diciendo, la gente se comunica con nosotros y no queremos escuchar. Hay que prestar atención a todos los símbolos o los signos de los demás y saber cuando uno está enfadado, cuando uno no tiene que hablar al compañero porque sabe que eso le molesta, cuando uno tiene que respirar y darse una vuelta. En fin, todas esas cosas que yo creo que son muy importantes para tener una buena inteligencia emocional. Como decíamos, las emociones básicas, el otro día lo comentábamos, eran 6: la ira, la alegría, el asco, la tristeza, la sorpresa y el miedo, y casi todas las emociones que sentimos o que nos vienen alrededor, bueno, pues al final todas van a desembocar a estas mismas emociones. Por tanto, cosas importantes para ser más inteligentes emocionalmente: conocer nuestras emociones, saber cómo las cómo podemos controlarlas, que el otro día estuvimos hablando de aquellos puntos limpios. Bueno, pues también la respiración, la meditación en algunos casos, la vida sana. Bueno, pues toda esa serie de cosas hacen que seamos más inteligentes emocionalmente. Como hemos dicho, aprender la afectividad y sobre todo aprender a comunicarnos y a entender a los demás. Son las funciones básicas de un buen inteligente emocional. Pues me gusta mucho, Alberto, me gusta mucho este curso acelerado de inteligencia emocional que vamos a ir desgranando en unas cuantas semanas, porque vamos a aprender cosas. La semana pasada tuvimos claro las emociones, las 6 principales. Hoy, eso de la afectividad como una gran clave. Vamos a seguir ahondando, porque por ejemplo todo eso de la respiración, todo eso de las claves que se ocultan en ese gran cajón desastre, se merecen secciones individuales, Alberto. Sí, porque luego además hay cosas que se utilizan también ya mucho para el tema de empresa, como es el liderazgo, como es la persuasión, como es la negociación, como es saber organizarse la vida. Mal, fíjate, organizarse la vida, dar importancia a las cosas. Organizarse la vida, Claro. ¿Qué tema? Oye, haz un temario, Alberto, haz un temario y va a pasar clase, el maestro Granados y nosotros aquí tomando nota, Carmen. Sí, tomando nota, y se me ha ocurrido una cosa también que podíamos hacer y los oyentes nos podían ayudar. ¿Por qué no hacemos la buena acción de la semana junto con Mente Positiva? Hoy hemos hecho lo de los perros. Vamos a ver si con estas acciones cada semana hay una y podemos hacer la buena acción de la semana. Sí, o cada semana una, o ir prolongando algunas hasta que lleguemos al objetivo. Mira, la primera que nos hemos propuesto... Yo estoy siguiendo detenidamente los collares que van ya. Oye, 593 completos, va subiendo. Pues yo creo que nos vamos a reafirmar en este sentido de darle sentido, nunca mejor dicho, a la mente positiva. Porque estamos todos, a pesar de a veces hablar de temas que dan miedo, pues bueno, también en el fondo son
deshollinar nuestras emociones, que a veces parece que se anquilosan. Hay que vivir el miedo con intensidad, la sorpresa, la búsqueda, pero sobre todo y por encima de todo, lo repetimos muchas veces, que existe ese sentimiento que entendemos muy bien y entendéis muy bien, que es el de la mente positiva. Con Noel Calero, con toda la familia minera, que es muy grande, en la tele y en la radio, con Carmen, con Alberto, pues una semana más la posibilidad de hacer un milagro, que es un programa de radio que llega a mucha gente, y a veces no somos, ¿verdad?, no somos conscientes de que un programa hecho como el de hoy, con el inicio de la carta de un amigo que se salvó de la muerte, agradeciéndolo, y con el final de la carta de muchos amigos que están pasando un mal momento y que dicen que nuestras palabras les confortan. Eso es, y mente positiva dice: os sigo desde mis buenos momentos, ahora que no es tan bueno también os sigo, aunque no tenga motivos para vivir, me hacéis olvidar. ¿Cómo que no tienes motivos para vivir? Pues el primero, escucharnos. Siempre hay motivos, seguro. Ya solo que con eso muchos. tienes que estar ahí enganchado. Gracias a todos, Acógelos.org. Ya sabéis que podéis ayudar a los perritos con un pinchazo, un clic del ordenador. Acógelos.org. Me parece muy interesante, y vamos a seguir haciéndolo. Mañana nos vemos en Cuarto Milenio. Gracias, Carmen, gracias, Alberto. Hasta la próxima. Hasta mañana en la tele. Y lo dicho, hacer radio es un milagro, y a veces uno se siente tremendamente feliz de poder ayudar a los demás. Eso por encima de todo. Y nuestro consejo, como siempre: esforzaos, dadlo todo por ese reto diario de ser felices. Un abrazo.